En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a soldarse entre sí. El mecanismo por el cual se produce no está aún totalmente claro. Se sabe que existe una predisposición genética. Entre los genes implicados, el más importante es el HLA-B27, presente en la gran mayoría de los pacientes con espondilitis anquilosante y con menor frecuencia en el resto de enfermedades del grupo de la espondiloartritis. Además de la predisposición genética, se sospecha que algunos gérmenes del intestino pueden tener un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo se trata la enfermedad? A continuación, hablamos con el doctor José Raúl Rodríguez Santiago, reumatólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Y seguimos aquí en Vivir con Salud. Gracias por siempre, domingo tras domingo, acompañarnos. Ahora está conmigo el doctor José Raúl Rodríguez Santiago, reumatólogo. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Doctor, siempre guapo y elegante. Ay, gracias. ¿Cómo no? Vamos a hablar de una condición que se llama espondilitis anquilosante. Quizás la gente cuando escucha ese nombre dice, diantre, ¿qué tengo yo? El doctor me ha dicho que salí con esto. ¿Qué es? La espondilitis anquilosante primero es una condición que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas, que son una serie de enfermedades como la artritis psoriásica, la colitis ulcerosa y la artritis reactiva, que son condiciones que afectan primariamente, en particular la espondilitis anquilosante, la espina dorsal. Es una condición inflamatoria, es importante ver que aunque ocurre entre los 20 y 30 años de edad. Tan joven. Bien temprano en la vida. Se pensó en el principio que esta era una enfermedad exclusiva de varones. Se demostró que las mujeres también lo padecen, lo único que no tienen la enfermedad tan agresiva como los varones jóvenes. Esta enfermedad también... ¿Y qué lo causa? O sea, ¿el propio cuerpo? Nosotros tenemos obviamente en reumatología, yo enfatizo que son enfermedades inflamatorias autoinmunes sistémicas. Muchas personas cuando hablan de artritis prefieren pensar que eso es competencia de las articulaciones nada más. No. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que se hereda. En la genética muy probablemente se tiene un gen en particular que se llama el HLA-B27. Nosotros tenemos... Es más frecuente en la gente del Mediterráneo y el norte de Europa, menos en África y también en Asia. Pero la genética puertorriqueña es una mezcla. Exactamente. O sea que nosotros tenemos no gente que no son caucásicos puros como ninguno de nosotros, pero de todas formas tenemos personas de todos los colores con la posibilidad de desarrollar espondilitis anquilosante. Por supuesto, si tienes gen, el HLA-B27, que lo tienen, diríamos quizás el 80 y pico % de las personas que tienen el gen desarrollan la enfermedad. La gente a veces, ¿verdad? Cuando uno se les enseña historia en la escuela, hablamos de la raza negra, de la indígena, ¿verdad? Y de la española, pero en Puerto Rico vinieron holandeses, vinieron franceses, vinieron personas del Medio Oriente y aquí tenemos una mezcla muy grande entre términos, ¿verdad? De razas. Quizás eso pues nos hace únicos, pero por eso entonces podemos ver condiciones como esta. ¿Es algo bastante frecuente que vemos? Nosotros vemos la espondilitis anquilosante, primero esta herencia mediterránea, como acabamos de explicar, es bien importante. Se ve aproximadamente como en unos, diríamos, 14 por cada 100.000, con una prevalencia de 0.1 a 0.6 en la población general. Nosotros no tenemos, vamos a ponerla de esta perspectiva. Nosotros hemos hecho un ejercicio bien particular, los reumatólogos de Puerto Rico y la Escuela de Medicina, que le tengo que dar su crédito siempre, porque se ha empezado a investigar y se ha empezado a hacer más cuidadoso cuando los pacientes llegan a la oficina. En particular, la espondilitis anquilosante es una condición que se piensa muy poco sobre ella. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar varones y mujeres, pero especialmente varones, que tienen la enfermedad, pero como no tenemos muchas herramientas para diagnosticarla, tenemos que pensarla, tenemos que buscarla. Y en Puerto Rico se ha demostrado que hay más incidencia de artritis psoriásica, por ejemplo, que es una espondiloartropatía, de lo que antes se pensaba, porque no se buscaba. Claro. Quiere decir que entonces, este varón joven,
de 20 a 30 años de edad, que tiene un dolor de espalda que ni los matres que hablamos hace unos minutos se los va a quitar, porque se llama que tiene un dolor de espalda inflamatorio. Ese joven se acuesta a dormir y no duerme. Es preferible estar de pie haciendo ejercicio o caminando que durmiendo, porque la cama lo saca, o sea, lo bota. Es decir, es un dolor terrible, serio. Es un dolor que a veces se piensa que es mecánico, es que levanta muchas cajas, que trabaja en Belén. Y entonces este joven también puede tener dolor en el pecho, porque es una entesitis. ¿Por qué? Porque el mecanismo primordial de la espondilitis anquilosante no es inflamación de la membrana sinovial, como ocurre en el paciente que tiene artritis reumatoidea. Son los ligamentos y los tendones. Por lo tanto, va a tener costocondritis, va a tener dolor en el tendón de Aquiles, en los tendones grandes del pie. Y dolor general en el cuerpo, me imagino yo. Claro. Porque si le afecta todo eso, pues podríamos ver un dolor generalizado. Vamos a tener este dolor, obviamente, de espalda primario, pero va a tener el dolor articular generalizado. Los jovencitos de menos de 20 años van a tener las articulaciones, tobillo, pie, etcétera, inflamados, y se puede pensar en cualquier otra enfermedad. Claro. Pero este paciente que tiene HLA-B27, tiene una inflamación de la espalda bien baja, que es la sacroiliaca, va a tener un dolor ascendente de la espina dorsal y puede tener inflamación de los ojos, puede tener inflamación del corazón, de los ligamentos del corazón, puede haber enfermedad fibrótica pulmonar y puede tener también inflamación intestinal, si tiene lo que se llaman manifestaciones extraarticulares. O sea que estamos hablando de una condición que puede ser muy compleja y que hay que buscarla en esta población, porque el paciente generalmente se hace un diagnóstico después de haber empezado 10 años atrás el proceso inflamatorio. O sea que muchas veces el diagnóstico se da 10 años después. Tardío. Y siempre va a ser el síntoma el dolor. O al principio no da síntomas. No, la persona tiene este dolor de espalda molestoso, este dolor que se irradia la nalga. En particular, esta es la presentación original. Puede ser de un lado de las nalgas o pueden ser ambas. Este dolor de espalda baja, entonces después va a ir ascendiendo. En la medida, primero que va a haber fusión de la sacroiliaca, es decir, va a haber inflamación de la parte posterior de la pelvis, y después va a haber un proceso de inflamatorio ascendente por toda la espina dorsal y se forman espolones. Entonces uno mira un joven, 20 años, o una mujer, con la espina dorsal llena de espolones, y tú dices, carambola, es como que muy temprano para esa artritis degenerativa del mayor. Hay que buscar espondilitis. O sea que es muy triste, ¿verdad? Porque puede llevar a uno a la incapacidad. Sí, el problema es, como dije antes, se tarda mucho tiempo en hacer el diagnóstico. El paciente, si tiene fusión de las vértebras, se va a encorvar de manera que la espina se convierte en es como si fuera un bambú, ¿verdad? Okay. Entonces, porque se fija. Y al fijarse la persona se encorva totalmente hacia el frente, va a tener problemas respiratorios, va a tener problemas cardiovasculares. Sí, porque entonces todo lo va como a apretar. Claro. Si nosotros nos hacemos de una imagen frecuente, que es la de la mujer osteoporótica mayor, eso ocurre en un joven, pero no porque tenga osteoporosis, aunque le puede dar osteoporosis por la inflamación. Pero sin lugar a duda es una fusión que la persona eventualmente no hay, diríamos, en una intervención quirúrgica que lo pueda ayudar. Por eso es bien importante diagnosticarlo temprano. ¿Qué cosas tenemos, doctor, para poder manejar o ayudar a estos pacientes a tener calidad de vida y tener funcionalidad? Nosotros tenemos que utilizar medicamentos antiinflamatorios. Este paciente joven que no tiene enfermedad cardiovascular seria puede utilizar cualquier antiinflamatorio no esteroidal de manera diaria, distinto al mayor, que no puede tomarlo todo el tiempo porque puede tener enfermedad cardiovascular. Otra cosa es los antiinflamatorios, los moduladores que se usan también para artritis reumatoidea, como la sulfasalacina. Estos pacientes pueden utilizar también biológicos, enfermedad, ¿verdad? Estas inhibidores de TNF que conocemos, que lo utilizamos también para artritis reumatoidea, con una respuesta muy buena. Estos pacientes, una vez uno modula o disminuye el proceso inflamatorio de la espina, nosotros vamos a tener primero disminución del progreso de la enfermedad y mejor calidad en tu función.
O sea que, pues sí, podemos lograr ese diagnóstico. O sea, aquí lo que queremos entonces es que aquella persona joven que está teniendo y se está dando cuenta que tiene esos problemas, esa molestia, sobre todo en esa área, ¿verdad?, baja de la espalda, que es esa lumbar, que vemos que con cualquier cosita no se le quita, que si se acuesta a dormir empeora, debe buscar ir al reumatólogo a ver si padece de esta condición, porque como usted dice, mientras más temprano Claro. hagamos ese diagnóstico, mejor podemos trabajar con la condición. Así es. O sea que eso es bien importante. Bien importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar pensar que al reumatólogo solamente van los viejitos con enfermedades de osteoartritis. Nosotros tenemos una gama impresionante de enfermedades inflamatorias sistémicas, lupus, además de otras, ¿verdad? La psoriásica, dermatomiositis. Porque hay más de 100 condiciones reumáticas, desde la pediátrica hasta el adulto. Si usted es joven, tiene un dolor severo, no mejora. Miren, no siempre es un disco herniado. Esas son de las otras cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque una persona que hace pes, ¿verdad?, que levanta pesas en el gimnasio, o el paciente que levanta cajas como parte de sus tareas diarias, puede tener un dolor mecánico, es chofer de un camión también. Claro. Muchas horas guiando, ¿verdad? Y con el vaivén de las carreteras. Eso puede ser cierto, pero entonces el dolor de espalda mecánico se alivia con el descanso, en el matre fantástico que hablamos ahorita. Oh, sí. Entonces, pero el paciente que tiene espondilitis anquilosante empeora con el descanso en la noche. Así que ya tienen una idea de por qué, si eso ocurre, vaya al reumatólogo. O sea que es importante, porque la verdad que no descansar trae otras consecuencias, Claro. eso también a la larga. Sí. Entonces el cuadro se le va a complicar a ustedes. Se empeora, seguro que sí. Tenemos medicamentos para esto, son inyectables, hay algún tipo de terapia nueva. Sabemos, ¿verdad?, que dentro de la reumatología hemos avanzado mucho en lo que a tratamiento se refiere. Si usamos los moduladores tradicionales como sulfasalacina, es una opción. Si vamos a usar un inhibidor de TNF, es mejor todavía, ¿verdad? Y lo importante es que hacer una intervención temprana, tenemos 5 medicamentos en el mercado con un mecanismo parecido, así que podemos seleccionar uno de ellos y se puede utilizar bien temprano, aun cuando no hay evidencia radiográfica de la condición, porque a veces hay que llegar a una resonancia magnética con contraste para ver ese proceso inflamatorio sacroiliaco. O sea que estamos hablando de lo que se llama no radiográfica, espondilitis anquilosante o sacroileitis no radiográfica. Reciente, el miércoles 15, se acaba de aprobar el primer inhibidor de JAK, que es un inhibidor intracelular que se utiliza para reumatoidea y para artritis psoriásica, y FDA lo aprobó como indicación para espondilitis anquilosante. Ay, qué bueno. Así que tenemos cada vez más, hay más herramientas y más opciones. Sí, yo me he dado cuenta que, yo diría que por la última década hemos avanzado muchísimo en lo que a tratamientos, ¿verdad?, para detener, porque lo que buscan estos tratamientos, ¿verdad?, sobre todo esos biológicos, es frenar ese, ¿verdad?, paso agigantado de la condición. Entonces, si la frenamos, la detenemos, esa progresión, pues podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo nuestras actividades diarias y podemos tener una vida más plena. Claro, seguro que sí. Y me imagino que eso es lo que se busca también con los tratamientos para esta condición, porque si es tan joven, Claro. ¿verdad?, para que pueda tener una vida de muchos años. Seguro, seguro. Estamos hablando de que este joven, yo soy partidario de recomendar, mire, si usted es una persona joven, olvídese del seguro social, las incapacidades. Nosotros estamos viendo demasiada gente joven que no está productiva. Así que, mire, vaya al reumatólogo, vamos a ver, lo ayudamos. Claro que sí. El reumatólogo es el que trabaja estas condiciones inflamatorias, estas condiciones musculoesqueletales, y es importante. ¿Puede coexistir esta condición con otras reumatológicas? Sí. Nosotros podemos tener, Ay, Dios mío. nosotros podemos tener una persona que tenga espondilitis anquilosante y tiene Crohn's o colitis ulcerosa. Nosotros podemos tener un paciente con espondilitis anquilosante con uveitis. Como dije anteriormente, con fibrosis pulmonar, con enfermedad de la válvula aórtica. Un paciente joven que llega con un dolor de pecho severo a sala de emergencia, mire, puede ser que se haya roto la válvula aórtica. Ese paciente se va a ir en fallo y muy probablemente va a tener un desenlace fatal, muy probablemente en las próximas horas de haber ocurrido el dolor de pecho. Si estamos hablando también de enfermedad renal, nosotros vemos muy frecuentemente pacientes que tienen más de una enfermedad reumática a la vez.
Es bien importante que un paciente puede tener espondilitis con psoriasis y el paciente no tiene artritis psoriásica, sino que tiene psoriasis piel y espondilitis espina dorsal. Pero como estas se solapan, nosotros tenemos que buscar la opción de que tenemos que hacer los diagnósticos individual. Nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico de cada una con sus criterios y luego que se establece que son comorbilidades, se tratan entonces. O sea, que por eso es que es importante esa visita al reumatólogo. Uno no puede dejar las cosas para después. Trabajarlas a tiempo va a tener mejores resultados. Y si ya tiene una condición y empieza a tener otros síntomas consúltenselo. Para eso tiene su reumatólogo, ¿verdad? Vaya a su médico nuevamente o llámelo y dígale, doctor, me estoy sintiendo así, porque a lo mejor está desarrollando. O sea, podemos tener una primero e ir desarrollando las otras después. Claro. No sí. necesariamente todas a la vez. No. Nosotros vemos pacientes, el sistema inmune también tiene una capacidad de escoger la vía por la cual le va a producir el proceso inflamatorio. En muchas ocasiones nosotros inhibimos una vía, un pathway, como diríamos. Y el sistema inmune entonces se despierta por otra vía y empieza a producir entonces otra condición concurrente. Sí puede ocurrir. Ahí lo tiene, le voy a dar el teléfono de nuestro doctor, es el 787-268-1100. 268-1100, vístase de paciencia, porque el doctor siempre tiene esa oficina llena. Gracias, doctor, ¿verdad?, por esta contribución. Y quiero añadir que la espondilitis anquilosante es una condición crónica que inflama la espina dorsal y con el tiempo puede afectar a otras articulaciones. Para saber si tus síntomas son señales de espondilitis anquilosante, hable con su médico. O si no, usted sabe qué puede hacer. Visite vivirconas.com. Vivirconas.com y busque la información. Un paciente orientado es un paciente que va a poder responder positivamente al tratamiento. Gracias, doctor. Muchas felicidades. Igualmente, feliz año nuevo. Eso es así. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.